El aroma del pan recién horneado se filtraba por las ventanas de la casa de piedra en Cuenca, donde Esperanza Montemayor contemplaba el desayuno que había preparado para sus hijos gemelos de 13 años. En la mesa de madera tallada que había pertenecido a su abuela, dispuso dos platos completamente diferentes, uno rebosante de torrijas doradas, jamón ibérico y chocolate espeso para Teodoro, y otro con apenas una rebanada de pan tostado sin aceite para Azucena. Teodoro, cariño, necesitas toda esta energía para tus entrenamientos de natación, murmuró Esperanza mientras servía una generosa ración de queso manchego junto al jamón. Sus ojos brillaban con una determinación que había heredado de las mujeres de su familia, quienes habían luchado durante generaciones para prosperar en las tierras castellanas. Y tú, Azucena, recuerda que las modelos desayunan muy poco. Es el precio de la belleza. La niña observaba el festín de su hermano con ojos hambrientos, pero había aprendido a no protestar. Durante los últimos meses, su madre había implementado lo que llamaba regímenes especializados para cada uno de sus hijos. Teodoro debía convertirse en el mejor nadador de Castilla-La Mancha, mientras que Azucena estaba destinada a brillar en las pasarelas madrileñas. Esperanza se dirigió hacia el espejo del salón, donde su propio reflejo le devolvía la mirada de una mujer que había visto frustrados sus sueños de juventud. A los 20 años, había intentado ser modelo en Valencia, pero nunca logró el éxito que ahora proyectaba en su hija. Su inseguridad, cuidadosamente escondida tras un control férreo sobre la familia, la impulsaba a tomar decisiones que consideraba necesarias para garantizar que sus hijos no sufrieran las mismas decepciones. «Mamá, ¿por qué Azucena no puede comer chocolate como yo?», preguntó Teodoro mientras saboreaba su desayuno, inconsciente de la complejidad detrás de la respuesta que recibiría. «Porque cada camino hacia el éxito requiere sacrificios diferentes, hijo mío», respondió Esperanza con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tu hermana será la próxima gran modelo española, y para eso debe mantener una figura perfecta desde ahora». La rutina matutina continuaba con precisión militar. Mientras Teodoro se dirigía hacia la piscina municipal de Cuenca para sus entrenamientos antes del amanecer, Azucena caminaba por el improvisado pasillo de modelaje que su madre había creado en el patio trasero, entre los olivos centenarios que habían visto crecer a varias generaciones de la familia. El sonido de sus pasos resonaba contra las piedras antiguas mientras Esperanza cronometraba cada movimiento, cada giro, cada pose. Más elegancia, Azucena. Imagina que estás en la Semana de la Moda de Madrid. Los ojos de toda España están sobre ti. La obsesión de Esperanza crecía día tras día, alimentada por las revistas de moda que coleccionaba desde su adolescencia y los vídeos de competiciones de natación que estudiaba religiosamente para entrenar a Teodoro. En su mente, cada privación que imponía a Azucena y cada porción extra que servía a Teodoro eran inversiones en el futuro brillante que había diseñado para ellos. Cuando Evaristo, su esposo, regresaba de sus largos viajes como representante comercial por toda Castilla, apenas notaba los cambios sutiles en la dinámica familiar. La mesa siempre estaba bien servida durante sus estancias en casa, y los niños parecían dedicados a sus respectivas actividades. Esperanza se había convertido en una maestra del disimulo, presentando una fachada de familia modelo que ocultaba la realidad de lo que sucedía entre sus paredes de piedra. Las vecinas de Cuenca admiraban la dedicación de Esperanza hacia sus hijos. «Qué suerte tienen esos niños de tener una madre tan comprometida con su futuro», comentaban en el mercado, mientras compraba los mejores ingredientes para las comidas de Teodoro y apenas algunas verduras para los caldos ligeros de Azucena. La transformación física de los gemelos comenzó a ser evidente después de los primeros meses. Teodoro ganaba músculo y energía, convirtiéndose en una promesa real de la natación regional, mientras que Azucena perdía peso de manera alarmante, aunque Esperanza interpretaba cada kilo perdido como un paso más cerca del éxito. El ambiente de la casa había cambiado sutilmente. El sonido constante de la televisión familiar había sido reemplazado por el eco de los saltos en la piscina municipal y el clic-clic de los tacones de Azucena practicando en el patio.
Los aromas tradicionales de la cocina castellana, el cordero asado, las migas, el gazpacho manchego, se habían vuelto tortura para una niña que solo podía olerlos. Durante las tardes, mientras Teodoro devoraba meriendas abundantes de chorizo y queso, Azucena se conformaba con infusiones de manzanilla que su madre le preparaba, asegurándole que las hierbas ayudarían a su metabolismo. Las grandes modelos europeas todas empezaron así, le susurraba Esperanza mientras acariciaba su cabello cada vez más opaco. La primera señal de alarma llegó durante un ensayo fotográfico en una boutique local de Cuenca. Azucena se desplomó en mitad de una sesión y el fotógrafo, experimentado en trabajar con modelos jóvenes, sugirió inmediatamente que la niña necesitaba ganar peso, no perderlo. Las modelos de hoy en día deben verse saludables y vibrantes, explicó con preocupación evidente. Sin embargo, Esperanza interpretó el consejo de manera completamente opuesta. En su mente distorsionada por la obsesión, el desmayo era simplemente una prueba de que el régimen estaba funcionando. Esa noche, redujo aún más las porciones de Azucena, convencida de que estaba más cerca que nunca de lograr la figura perfecta para su hija. La cultura conquense, con sus tradiciones culinarias profundamente arraigadas, se había convertido en un campo de batalla silencioso en la casa de los Montemayor. Las festividades locales, donde tradicionalmente se celebraba con banquetes familiares y dulces artesanales, se transformaron en eventos de tensión donde Azucena solo podía observar mientras otros disfrutaban de los placeres gastronómicos que definían su herencia cultural. Una mañana de abril, mientras preparaba el desayuno de Teodoro con morteruelo y migas de pastor, Esperanza sintió una punzada de duda al ver cómo Azucena observaba la comida con una expresión que no pudo interpretar completamente. Pero rápidamente desechó cualquier cuestionamiento, recordándose a sí misma que los grandes sueños requerían grandes sacrificios. La obsesión había comenzado a consumir no solo a sus hijos, sino también a ella misma. Cada noche se quedaba despierta estudiando revistas de moda y videos de entrenamientos, planificando el día siguiente con la precisión de un general preparando una batalla. En su mente, no estaba dañando a sus hijos, los estaba preparando para conquistar el mundo. El mes de mayo trajo consigo las primeras competiciones importantes para Teodoro y una oportunidad de modelaje regional para Azucena. Esperanza veía estos eventos como la validación definitiva de sus métodos, sin sospechar que pronto descubriría verdades que cambiarían para siempre su percepción de lo que realmente significaba amar y proteger a sus hijos. Las calles empedradas de Cuenca habían sido testigos de muchas historias familiares a lo largo de los siglos, pero pocas tan complejas como la que se desarrollaba en la casa de los Montemayor, donde el amor maternal se había transformado en algo irreconocible, distorsionado por sueños no cumplidos y expectativas imposibles de satisfacer. La primavera conquense pintaba de verde los campos que rodeaban la ciudad, pero dentro de la casa de piedra de los Montemayor, Esperanza había intensificado sus regímenes con una dedicación que rayaba en la obsesión. Los entrenamientos matutinos de Azucena ahora comenzaban antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban sobre las torres medievales de la catedral. «Camina como si fueras a conquistar París», le gritaba Esperanza a su hija, mientras cronometraba cada paso en el patio improvisado. El eco de los tacones resonaba contra las paredes de piedra ancestrales, creando una sinfonía matutina que despertaba a los vecinos más madrugadores. Teodoro, mientras tanto, había comenzado a notar cambios preocupantes en su hermana gemela. Durante sus entrenamientos en la piscina municipal, cuando el entrenador elogiaba su progreso y lo comparaba con futuros campeones olímpicos, él solo podía pensar en los ojos hundidos de Azucena y en cómo su ropa comenzaba a quedarle demasiado grande. «Mamá, creo que Azucena debería comer un poco más», se atrevió a sugerir una tarde mientras devoraba su merienda de jamón serrano y queso curado. «En la escuela los otros niños dicen que se ve muy delgada». Esperanza se irguió con la autoridad de quien había tomado una decisión inquebrantable. «Los otros niños no entienden el mundo del modelaje profesional, Teodoro. Tu hermana está siguiendo el mismo camino que las grandes modelos europeas.
Algún día nos lo agradecerá. La tensión en la casa aumentaba conforme pasaban las semanas. Evaristo había notado durante su última visita que algo había cambiado en la dinámica familiar, pero las explicaciones de Esperanza sobre dietas especializadas para atletas habían logrado tranquilizarlo temporalmente. Una tarde de finales de mayo, cuando el sol castellano calentaba las piedras milenarias de Cuenca, llegó una visita inesperada que cambiaría el curso de los eventos. Doña Carmen, la vecina que trabajaba como cocinera en el colegio concertado local, tocó a la puerta con una bandeja de magdalenas recién horneadas. «He hecho demasiadas para la merienda de los niños», explicó con una sonrisa maternal. «Pensé que a Azucena y Teodoro les gustarían». El aroma de la repostería casera llenó el recibidor y Azucena apareció inmediatamente, atraída por un olor que no había experimentado en meses. Sus ojos se iluminaron con una esperanza que Esperanza interpretó como traición a todo su esfuerzo. «Qué amable, doña Carmen, pero los niños están siguiendo dietas muy específicas para sus entrenamientos», respondió Esperanza con una cortesía forzada mientras intentaba cerrar la puerta. Sin embargo, la experiencia de doña Carmen, trabajando con cientos de niños, le había enseñado a reconocer señales preocupantes. La apariencia de Azucena la alarmó inmediatamente, pero decidió ser discreta en su primer acercamiento. «Por supuesto, entiendo la importancia de la disciplina», respondió la mujer mayor con diplomacia. «Pero si alguna vez necesitan consejos sobre nutrición infantil, mi hermana es dietista en el hospital. Siempre está disponible para ayudar a las familias de la comunidad». Esa noche, Esperanza se quedó despierta reflexionando sobre la visita. En lugar de considerar la oferta de ayuda, interpretó las palabras de doña Carmen como una crítica velada a sus métodos. Su inseguridad, profundamente arraigada desde sus días de aspirante a modelo frustrada, transformó la preocupación genuina de la vecina en una amenaza a su autoridad maternal. Al día siguiente, cuando doña Carmen regresó con una pequeña porción de sopa casera especialmente preparada para Azucena, Esperanza fue directa en su respuesta. «Aprecio su preocupación, pero no necesitamos ayuda externa. Sé lo que es mejor para mis hijos». La negativa fue tan firme que doña Carmen comprendió que cualquier insistencia podría empeorar la situación. Se retiró con tristeza, pero decidió mantener una vigilancia discreta sobre la familia, especialmente sobre la niña que había visto desvanecerse ante sus ojos. Teodoro comenzó a actuar por instinto fraternal. Durante las comidas familiares, cuando su madre se ausentaba momentáneamente de la cocina, secretamente transfería parte de su comida al plato de Azucena. Sin embargo, Esperanza pronto descubrió estos intercambios clandestinos. En lugar de reconsiderar sus métodos, la respuesta de Esperanza fue duplicar las porciones de Teodoro y supervisar personalmente cada bocado de ambos gemelos. «Si quieres ayudar a tu hermana, conviértete en el mejor nadador de España», le explicó mientras lo obligaba a terminar platos que lo dejaban dolorosamente lleno. La ironía de la situación se hacía más evidente cada día. Teodoro, forzado a comer en exceso, comenzó a sentirse enfermo después de cada comida, mientras que Azucena desarrollaba una obsesión por los olores de la cocina, acercándose a la puerta cada vez que Esperanza preparaba algo para su hermano. Las tradiciones culinarias conquenses se habían convertido en instrumentos de tortura involuntaria. El aroma del morteruelo que se filtraba por toda la casa, el sisl del aceite cuando Esperanza preparaba migas, el sonido burbujeante del chocolate espeso matutino. Todo se había transformado en recordatorios constantes de lo que Azucena no podía tener. La transformación física de ambos niños se aceleraba. Teodoro ganaba peso de manera poco saludable, su rostro se hinchaba y su rendimiento en la natación comenzó a declinar, lo que confundía a su entrenador. Azucena, por el contrario, había perdido tanto peso que sus uniformes escolares le quedaban como sacos, y sus profesores comenzaron a hacer preguntas discretas. Una mañana de junio, mientras preparaba el desayuno en la cocina, que había sido testigo de tantas comidas familiares felices en el pasado, Esperanza tuvo un momento de claridad que inmediatamente suprimió. Por un instante, vio la escena como la vería un extraño,
Un niño siendo forzado a comer hasta el punto del malestar y una niña observando con hambre desesperada desde la esquina. Pero la obsesión había echado raíces demasiado profundas. En lugar de cuestionar sus acciones, Esperanza interpretó esa punzada de duda como debilidad maternal. Los grandes logros requieren determinación inquebrantable, se recordó a sí misma, mientras servía otro plato rebosante para Teodoro y llenaba un vaso de agua con unas gotas de limón para Azucena. La comunidad de Cuenca, tradicionalmente unida y preocupada por el bienestar de todos sus miembros, comenzaba a susurrar sobre los cambios evidentes en los gemelos Montemayor. Sin embargo, la reputación de Esperanza como madre dedicada y la ausencia frecuente de Evaristo creaban una barrera de respetabilidad que dificultaba cualquier intervención directa. Los eventos se aceleraban hacia una confrontación inevitable, aunque Esperanza permanecía ciega a las señales de alarma que se multiplicaban cada día. En su mente distorsionada, cada día que pasaba la acercaba más a su objetivo de crear dos hijos excepcionales, sin comprender que en realidad se dirigía hacia una crisis que pondría en peligro todo lo que más amaba en el mundo. El calor del verano conquense había llegado temprano ese año, y con él la preparación para las competiciones más importantes de la temporada. Teodoro debía participar en el Campeonato Regional de Natación en Toledo, mientras que Azucena había sido seleccionada para un desfile de moda juvenil en Madrid que podría abrirle las puertas del modelaje profesional. Esperanza veía estos eventos como la culminación de todos sus sacrificios y dedicación. Durante las madrugadas, cuando las campanas de la catedral aún no habían anunciado el amanecer, ella ya estaba en pie preparando el régimen diario que había perfeccionado durante meses de obsesiva planificación. «Este es nuestro momento, mis niños», les anunciaba cada mañana mientras disponía los desayunos tan dispares que habían definido su rutina familiar. Todo el esfuerzo de estos meses será recompensado cuando el mundo reconozca su talento excepcional. Sin embargo, las primeras señales de alarma real llegaron cuando el entrenador de natación de Teodoro solicitó una reunión urgente con Esperanza. El hombre, veterano en deportes acuáticos y experimentado en el desarrollo de jóvenes atletas, había notado cambios preocupantes en el rendimiento del niño. «Señora Montemayor, Teodoro muestra signos de fatiga extrema y su técnica ha empeorado considerablemente», explicó el entrenador en su despacho, rodeado de trofeos y fotografías de campeones que había entrenado durante décadas. «Creo que necesitamos revisar su programa nutricional y de entrenamiento». Esperanza interpretó las palabras como una sugerencia para intensificar aún más el régimen de Teodoro. «Tiene razón, entrenador. Quizás no he sido lo suficientemente exigente. Aumentaré sus porciones y añadiré entrenamientos adicionales en casa». La confusión del entrenador fue evidente, pero Esperanza se retiró antes de que pudiera clarificar sus preocupaciones. En su mente, cualquier crítica al progreso de sus hijos era simplemente una prueba de que necesitaba ser más determinada en sus métodos. Mientras tanto, el mundo de Azucena se había reducido a una serie de rutinas mecánicas dictadas por la obsesión materna. Sus días comenzaban con ejercicios de postura antes del amanecer, continuaban con sesiones de caminata en el patio improvisado y terminaban con clases de etiqueta que Esperanza había diseñado basándose en revistas de moda y videos en Internet. La niña había desarrollado una relación compleja con su propio reflejo. Los espejos que su madre había instalado por toda la casa para perfeccionar su técnica se habían convertido en recordatorios constantes de su transformación física. Su rostro, antes redondo y alegre, ahora mostraba la estructura ósea de manera prominente y sus ojos habían perdido el brillo de la infancia. Una tarde de principios de julio, cuando el sol castellano convertía las piedras de Cuenca en hornos naturales, Azucena experimentó su segundo desmayo durante una sesión de práctica. Esta vez, sin embargo, no estaban solas. Doña Carmen, que había estado observando discretamente desde su ventana, corrió inmediatamente a ayudar. «Esperanza, esta niña necesita atención médica urgente», declaró la vecina mientras sostenía a Azucena, cuyo peso había disminuido de manera alarmante. No es normal que una niña de 13 años se desplome así. La reacción de Esperanza fue defensiva y hostil.
Mi hija está siguiendo un programa de entrenamiento profesional. Los desmayos son normales cuando el cuerpo se adapta a nuevos niveles de exigencia. Esperanza, por favor, escúchate, insistió doña Carmen, con la autoridad de sus años y experiencia. Esta niña se está desvaneciendo ante nuestros ojos. No es entrenamiento, es inanición. La palabra inanición golpeó a Esperanza como una bofetada, pero en lugar de despertar su conciencia maternal, activó sus defensas más profundas. «Le prohíbo que vuelva a interferir en la educación de mis hijos», respondió con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Esa noche, cuando Evaristo regresó de uno de sus viajes comerciales, encontró un ambiente de tensión palpable en la casa. Teodoro se quejaba de dolores estomacales constantes y Azucena parecía una versión fantasmal de la niña alegre que había dejado semanas atrás. «Esperanza, ¿qué está pasando aquí?», preguntó mientras observaba los cambios dramáticos en sus hijos. «Teodoro parece enfermo y Azucena, Dios mío, Azucena parece que va a desaparecer». La confrontación entre los esposos esa noche fue la primera grieta real en la fachada que Esperanza había construido. Evaristo amenazó con cancelar sus viajes para supervisar personalmente la situación, lo que obligó a Esperanza a desarrollar estrategias aún más elaboradas para ocultar la verdadera magnitud de sus métodos. Durante los días siguientes, cuando Evaristo estaba presente, Esperanza preparaba comidas aparentemente normales para ambos niños, pero secretamente había vaciado la comida de Azucena y la había reemplazado con sustancias que imitaban la apariencia, pero no el valor nutricional. Utilizaba gelatina incolora, caldos extremadamente diluidos y trucos visuales que había aprendido en revistas de dietética extrema. La habilidad de Esperanza para el engaño había alcanzado niveles preocupantes. Durante las cenas familiares, cuando Evaristo observaba, ella actuaba el papel de madre equilibrada y consciente, pero sus ojos vigilaban cada movimiento de sus hijos con la intensidad de un depredador. La cultura familiar, que una vez había girado en torno a comidas compartidas y conversaciones alegres, se había transformado en un teatro de manipulación y control. La mesa de madera tallada, herencia de generaciones anteriores, ahora era el escenario de una representación diaria donde nada era lo que parecía. Los vecinos de Cuenca habían comenzado a notar los cambios evidentes en los gemelos Montemayor. En el mercado local, donde Esperanza compraba los ingredientes para las comidas de Teodoro, las vendedoras intercambiaban miradas preocupadas cuando veían a Azucena acompañar a su madre, cada vez más delgada y silenciosa. «Esa niña necesita un buen plato de cocido manchego», comentaban entre susurros las mujeres mayores, cuya experiencia les había enseñado a reconocer cuando un niño no estaba siendo alimentado adecuadamente. Sin embargo, la autoridad maternal de Esperanza y su reputación como mujer educada y dedicada creaban una barrera social que impedía intervenciones directas. En la España rural, donde la familia sigue siendo una institución sagrada, cuestionar los métodos de crianza de una madre requiere evidencia incontrovertible de abuso. El tiempo se agotaba rápidamente hacia las competiciones que Esperanza había visualizado como el triunfo definitivo de sus métodos. Sin embargo, la realidad física de sus hijos se alejaba cada vez más de sus fantasías de éxito, creando una discrepancia que pronto sería imposible de ignorar o manipular. La última semana de julio trajo consigo una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la familia Montemayor. El campeonato regional de natación en Toledo se acercaba rápidamente y con él la primera oportunidad real para que el mundo exterior evaluara el resultado de los métodos de Esperanza. Teodoro había comenzado a experimentar síntomas físicos que iban más allá del simple malestar. Sus entrenamientos matutinos en la piscina municipal se habían convertido en sesiones de sufrimiento donde luchaba contra náuseas constantes y una fatiga que no desaparecía sin importar cuántas horas durmiera. «Mamá, no me siento bien», se quejaba cada mañana mientras Esperanza le servía desayunos cada vez más abundantes. «Mi estómago me duele todo el tiempo y cuando nado siento que voy a vomitar». Esperanza interpretaba estos síntomas como señales de que su hijo estaba alcanzando nuevos niveles de exigencia atlética. Los grandes campeones siempre superan sus límites físicos.
le explicaba mientras añadía otra porción de jamón a su plato. Tu cuerpo se está adaptando para la excelencia. Sin embargo, la realidad era que Teodoro había desarrollado una gastritis severa debido al exceso alimentario forzado. Su estómago, diseñado para manejar porciones apropiadas para un adolescente, estaba siendo sobrecargado sistemáticamente con cantidades de comida que su sistema digestivo no podía procesar adecuadamente. Por otro lado, Azucena se preparaba para el desfile de moda juvenil en Madrid con una determinación nacida de la desesperación. En su mente de 13 años, ese evento representaba la única justificación posible para los meses de privación que había soportado. Si no triunfaba, todo su sufrimiento habría sido en vano. Las prácticas de pasarela en el patio de la casa se habían intensificado hasta convertirse en maratones de 4 horas diarias. Esperanza había instalado luces adicionales para simular las condiciones de un desfile profesional, y el sonido de los tacones contra las piedras resonaba por todo el barrio desde las primeras horas de la mañana. Imagina que cada paso te acerca más a las portadas de las revistas internacionales, le gritaba Esperanza mientras cronometraba cada vuelta. Las modelos que triunfan en París empezaron exactamente así, con la misma determinación que estás mostrando. La obsesión había alcanzado niveles que afectaban incluso el sueño de Esperanza. Pasaba las noches estudiando videos de competiciones de natación y desfiles de moda, tomando notas detalladas sobre técnicas que podría implementar con sus hijos. Su cuaderno, lleno de diagramas y horarios meticulosamente planificados, se había convertido en la Biblia de su metodología. El punto de inflexión llegó una mañana particularmente calurosa cuando Teodoro colapsó durante su entrenamiento en la piscina municipal. El entrenador, alarmado por la palidez del niño y su respiración irregular, lo llevó inmediatamente al hospital de Cuenca sin consultar previamente con Esperanza. La llamada telefónica que recibió Esperanza esa mañana cambió su mundo de manera irreversible. Señora Montemayor, su hijo está en el hospital. Necesitamos que venga inmediatamente, le informó la voz del entrenador, teñida de preocupación y algo que sonaba peligrosamente parecido al reproche. El trayecto al hospital a través de las calles empedradas de Cuenca se convirtió en el viaje más largo de la vida de Esperanza. Por primera vez en meses, las dudas que había suprimido sistemáticamente comenzaron a filtrarse en su conciencia. ¿Era posible que hubiera malinterpretado las necesidades de sus hijos? En la sala de espera del hospital, rodeada de familias preocupadas y el aroma antiséptico que caracteriza estos lugares, Esperanza enfrentó su primer momento de verdadera introspección. Los médicos hablaban sobre sobrecarga nutricional y desequilibrios digestivos, en un lenguaje que ella había elegido ignorar durante demasiado tiempo. Mientras esperaba noticias sobre Teodoro, Azucena permanecía sentada a su lado, tan silenciosa como se había vuelto durante los últimos meses. Su apariencia en el ambiente bien iluminado del hospital era aún más alarmante que en casa, donde Esperanza había aprendido a ajustar la iluminación para minimizar los cambios físicos evidentes. Una enfermera experimentada, cuya carrera había incluido casos de trastornos alimentarios, observó a Azucena con creciente preocupación. Sin embargo, los protocolos hospitalarios requerían que se concentrara primero en el paciente admitido oficialmente. El diagnóstico de Teodoro fue claro y directo: gastritis aguda causada por exceso alimentario prolongado, acompañada de signos de estrés digestivo que requerían intervención médica inmediata. El médico, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia en medicina familiar, explicó la situación con una claridad que no permitía interpretaciones alternativas. Señora Montemayor, su hijo ha estado consumiendo cantidades de comida que exceden significativamente las necesidades de un adolescente saludable, explicó mientras revisaba los resultados de los análisis. Su sistema digestivo está mostrando signos de sobrecarga severa. La reacción inicial de Esperanza fue defensiva. Doctor, mi hijo es un atleta de alto rendimiento. Necesita una nutrición superior para sus entrenamientos intensivos. Señora, he trabajado con atletas olímpicos y puedo asegurarle que ningún programa nutricional legítimo incluye el tipo de sobrecarga que estamos viendo aquí,
respondió el médico con una firmeza profesional que no admitía contradicciones. Por primera vez en meses, Esperanza se enfrentó a una autoridad que no podía manipular o ignorar. El diagnóstico médico era una realidad objetiva que desafiaba directamente la narrativa que había construido sobre sus métodos de crianza. Mientras procesaba la información sobre Teodoro, el médico notó la apariencia de Azucena y solicitó permiso para realizar un examen preventivo. Lo que descubrió confirmó sus peores temores: signos evidentes de desnutrición en una niña que debería estar en el pico de su desarrollo físico. La confrontación con la realidad médica se convirtió en el catalizador que finalmente penetró las defensas psicológicas de Esperanza. Enfrentada a dos diagnósticos que contradecían completamente su percepción de la situación, comenzó a experimentar la primera grieta real en la estructura de negación que había construido cuidadosamente. El hospital se convertía en el escenario donde la fantasía y la realidad finalmente colisionarían de manera irrevocable. El silencio en la habitación del hospital era interrumpido únicamente por el bip constante de los monitores médicos y el murmullo distante de las conversaciones en el pasillo. Esperanza observaba a Teodoro, conectado a una vía intravenosa que administraba medicamentos para calmar su sistema digestivo inflamado, mientras Azucena permanecía sentada en una silla al lado de la ventana, tan pequeña que parecía perderse en el mobiliario hospitalario. El médico regresó con los resultados de los análisis de Azucena, acompañado de una nutricionista pediátrica y una trabajadora social. La presencia de múltiples profesionales en la habitación creó una atmósfera de gravedad que Esperanza no pudo ignorar o reinterpretar según sus propias narrativas. «Señora Montemayor, necesitamos hablar sobre la situación de ambos niños», comenzó el médico con un tono que combinaba profesionalismo con una humanidad evidente. Los resultados muestran que mientras Teodoro sufre de sobrealimentación extrema, Azucena presenta signos clínicos de desnutrición moderada a severa. La nutricionista, una mujer joven especializada en trastornos alimentarios adolescentes, desplegó gráficos de crecimiento que mostraban la desviación dramática de ambos niños respecto a los percentiles normales para su edad. En los últimos meses, Teodoro ha ganado peso de manera poco saludable, mientras que Azucena ha perdido aproximadamente el 20% de su peso corporal ideal. Las cifras se presentaban como evidencia irrefutable de una realidad que Esperanza había distorsionado durante meses. Por primera vez confrontaba datos objetivos que no podían ser reinterpretados a través del filtro de sus obsesiones. «Pero ellos están entrenando para convertirse en atletas de élite», murmuró Esperanza, aunque su voz carecía de la convicción que había caracterizado sus explicaciones durante meses. «Pensé que estaba preparándolos para el éxito». La trabajadora social, experimentada en dinámicas familiares complejas, se sentó al lado de Esperanza con una gentileza que contrastaba con la dureza de la situación. «Señora Montemayor, entendemos que sus intenciones eran ayudar a sus hijos. Sin embargo, las prácticas que ha implementado han causado daño físico real que requiere tratamiento inmediato». La palabra «daño» resonó en la mente de Esperanza como un eco que se repetía incesantemente. Toda su estructura de justificaciones comenzó a tambalearse cuando enfrentó la posibilidad de que sus acciones, motivadas por amor y ambición, hubieran lastimado a las personas que más amaba en el mundo. Azucena, que había permanecido en silencio durante la conversación médica, se acercó lentamente a la cama de su hermano. Su movimiento fue cauteloso, como si temiera que incluso ese pequeño gesto pudiera ser mal interpretado o prohibido. Teodoro, a pesar de su malestar físico, extendió su mano hacia ella en un gesto de protección fraternal que había desarrollado durante los meses de régimen extremo. «Mamá», susurró Azucena con una voz tan débil que apenas era audible, «¿puedo comer algo? Tengo mucha hambre». La simplicidad de esa petición, una necesidad básica humana expresada por una niña de 13 años a su madre, atravesó todas las defensas psicológicas que Esperanza había construido. En ese momento, vio a su hija no como un proyecto de modelaje, sino como una niña hambrienta que había estado pidiendo comida de manera silenciosa durante meses.
La enfermera trajo una bandeja con comida hospitalaria, sopa suave, pan tostado, un vaso de leche y gelatina. Para cualquier observador, era una comida simple y poco atractiva. Para Azucena, representaba la primera comida real que vería en meses sin la supervisión restrictiva de su madre. ¿Puedo comerlo todo?, preguntó Azucena mirando a Esperanza con ojos que reflejaban una mezcla de esperanza y miedo al rechazo. Esperanza asintió, incapaz de hablar mientras observaba a su hija devorar la comida, con una desesperación que hizo evidente la magnitud de la privación que había sufrido. Cada bocado que Azucena tomaba era un reproche silencioso a meses de control obsesivo. Teodoro, desde su cama de hospital, observaba a su hermana comer con una expresión de alivio que revelaba cuánto había sufrido siendo testigo de su hambre. Azucena siempre tenía hambre, confesó a los médicos con la honestidad brutal de la adolescencia. Mamá decía que era parte de su entrenamiento, pero yo sabía que no estaba bien. La revelación de que sus propios hijos habían sido conscientes del desequilibrio, pero habían permanecido silenciosos por respeto o miedo a la autoridad materna, añadió otra capa de complejidad al proceso de comprensión que Esperanza estaba experimentando. El médico explicó el plan de tratamiento necesario para ambos niños. Teodoro requería una dieta controlada para reducir gradualmente su ingesta calórica a niveles normales, mientras que Azucena necesitaba un programa de realimentación supervisada para evitar el síndrome de realimentación, una condición peligrosa que puede ocurrir cuando personas desnutridas reciben comida demasiado rápidamente. El proceso de recuperación será gradual y requerirá supervisión médica constante, explicó la nutricionista. También recomendamos apoyo psicológico para toda la familia para abordar los factores que contribuyeron a esta situación. La sugerencia de terapia psicológica activó las últimas defensas de Esperanza. No estamos locos, protestó con un destello de su antigua determinación. Solo queríamos lo mejor para nuestros hijos. Nadie está cuestionando su amor por sus hijos, respondió la trabajadora social con paciencia profesional. Sin embargo, a veces el amor puede manifestarse de maneras que no son saludables. La terapia familiar puede ayudarles a encontrar formas más constructivas de apoyar los sueños y aspiraciones de Teodoro y Azucena. Esa noche, mientras Teodoro permanecía en observación hospitalaria y Azucena finalmente dormía después de su primera comida completa en meses, Esperanza se sentó en la cafetería del hospital, contemplando la magnitud de lo que había hecho. Las luces fluorescentes iluminaban su reflexión de manera cruda, sin los filtros suaves de su casa, donde había sido fácil mantener ilusiones. La llamada telefónica a Evaristo fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. Explicar que ambos niños estaban hospitalizados debido a sus métodos de entrenamiento requirió admitir una realidad que había negado incluso ante sí misma. «Esperanza, ¿qué has hecho?», preguntó Evaristo con una voz que combinaba incredulidad, dolor y una ira que había estado creciendo durante meses de sospechas no expresadas. La honestidad brutal que la situación requería marcó el comienzo de un proceso de reconocimiento que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Montemayor. Los días siguientes en el hospital se convirtieron en un periodo de revelaciones constantes para Esperanza. Cada interacción con los profesionales médicos, cada conversación con otros padres en situaciones similares, y especialmente cada momento observando la recuperación gradual de sus hijos, contribuía a la desintegración sistemática de las justificaciones que había construido durante meses. La rutina hospitalaria creó un nuevo ritmo para la familia. Las mañanas comenzaban con rondas médicas, donde profesionales evaluaban el progreso de ambos niños, seguidas de sesiones con la nutricionista que explicaba los principios básicos de la alimentación saludable que Esperanza había distorsionado completamente en su obsesión. La nutrición deportiva se basa en equilibrio y timing, no en cantidad extrema, explicaba la especialista mientras mostraba gráficos que comparaban las necesidades reales de un nadador adolescente con las cantidades que Teodoro había estado consumiendo. Un atleta de la edad de Teodoro necesita aproximadamente 3.000 calorías diarias bien distribuidas, no las 5.000 o más que estaba recibiendo. Para Azucena, el proceso era igualmente revelador,
pero en la dirección opuesta. Una modelo profesional saludable mantiene un peso apropiado para su estructura corporal a través de ejercicio y nutrición balanceada, explicaba otro especialista. Las modelos que trabajan para marcas legítimas están monitoreadas constantemente para asegurar que mantengan niveles saludables de grasa corporal y músculo. Estas explicaciones profesionales contrastaban dramáticamente con la información que Esperanza había recopilado de fuentes no especializadas, revistas de moda, sitios web de dietas extremas y videos de entrenamiento que prometían resultados rápidos sin considerar las consecuencias de salud. Evaristo llegó al hospital al día siguiente, después de cancelar todos sus compromisos comerciales. Su reacción al ver el estado físico de sus hijos fue visceral e inmediata. Teodoro, hinchado y pálido, conectado a monitores que regulaban su sistema digestivo, presentaba una imagen que contrastaba dramáticamente con el atleta saludable que había dejado meses atrás. Azucena, frágil y silenciosa, parecía una versión fantasmal de la niña vibrante que recordaba. «Esperanza, necesito entender cómo llegamos a este punto», dijo Evaristo con una calma forzada que apenas ocultaba su emoción. «Nuestros hijos están en el hospital debido a la comida. ¿Cómo es posible que la comida se haya convertido en algo dañino en nuestra casa?» La conversación entre los esposos esa noche fue la primera vez en años que Esperanza verbalizó completamente sus motivaciones y miedos. Habló sobre sus sueños frustrados de juventud, su terror a que sus hijos experimentaran las mismas decepciones y su creencia de que el éxito requería sacrificios extremos. «Pensé que si no los empujaba más allá de sus límites, terminarían siendo ordinarios», confesó con lágrimas que había reprimido durante meses. «Quería darles todo lo que yo nunca tuve, todas las oportunidades que perdí». Evaristo escuchó con una mezcla de comprensión y horror. «Pero Esperanza, ellos ya eran extraordinarios. Teodoro nadaba bien porque le gustaba, no porque lo forzáramos. Y Azucena era hermosa y talentosa siendo ella misma, no porque la priváramos de comida». La perspectiva de Evaristo introdujo una dimensión que Esperanza había perdido completamente. La idea de que sus hijos tenían valor inherente independientemente de sus logros en deportes o modelaje. Durante meses, había dejado de verlos como individuos completos y los había reducido a proyectos que debían ser perfeccionados. La tercera noche en el hospital, una enfermera nocturna llamada Elena, que había trabajado en la unidad pediátrica durante más de 20 años, se acercó a Esperanza durante una de sus vigilias insomnes junto a la cama de Teodoro. «He visto muchas familias pasar por esta unidad», comenzó Elena con la sabiduría que da la experiencia. «Los padres que más aman a sus hijos a veces son los que más daño les hacen porque confunden amor con control. ¿Cómo puedo arreglar esto?», preguntó Esperanza con una vulnerabilidad que no había mostrado en meses. «¿Cómo puedo devolverles lo que les quité? El primer paso es admitir que cometiste errores motivados por amor, no por malicia», respondió Elena. «El segundo paso es aprender qué necesitan realmente, no lo que tú crees que necesitan. Y el tercer paso es confiar en ellos para que te guíen en ese proceso». Esta conversación nocturna marcó un punto de inflexión en el proceso de comprensión de Esperanza. Por primera vez, consideró la posibilidad de que sus hijos fueran los expertos en sus propias necesidades, no ella. Al día siguiente, cuando Azucena pidió permiso para llamar a doña Carmen para agradecerle por haber intentado ayudarla, Esperanza se dio cuenta de que su hija había reconocido la situación problemática mucho antes que ella. La sabiduría que había ignorado en una niña de 13 años se revelaba superior a su propia capacidad de juicio. La llamada telefónica entre Azucena y doña Carmen, escuchada parcialmente por Esperanza, se convirtió en otro momento de revelación dolorosa pero necesaria. «Doña Carmen tenía razón», decía Azucena con una madurez que rompía el corazón. «Necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla sin que mamá se enojara». La respuesta de doña Carmen, llena de alivio y cariño, demostró que la comunidad de Cuenca había estado esperando una oportunidad para ayudar, pero había sido sistemáticamente excluida por las defensas que Esperanza había construido alrededor de su familia. El proceso de recuperación había comenzado,
Pero Esperanza comenzaba a comprender que sanar el daño físico sería la parte más fácil comparada con reconstruir la confianza y redefinir su relación con sus hijos. La semana en el hospital se convirtió en un período de educación intensiva para toda la familia Montemayor. Cada día traía nuevas revelaciones sobre nutrición, desarrollo adolescente y especialmente sobre la diferencia entre apoyo parental y control obsesivo. Dr. Martínez, el psicólogo infantil asignado al caso, implementó sesiones familiares diarias que funcionaron como espejos donde cada miembro de la familia podía verse reflejado en las experiencias de los otros. Durante estas sesiones, Teodoro y Azucena finalmente encontraron espacio seguro para expresar meses de confusión y miedo. «Mamá, yo no quería comer tanto», confesó Teodoro durante una de estas sesiones, con lágrimas que había estado conteniendo desde el comienzo del régimen extremo. «Me dolía el estómago todos los días, pero tenía miedo de decirte porque parecías tan feliz cuando yo terminaba toda la comida». Azucena añadió su propia perspectiva con una honestidad devastadora. «Yo soñaba con comida todas las noches. Soñaba que me daban permiso de comer pan con aceite de oliva como antes, pero siempre me despertaba y seguía teniendo hambre». Estas confesiones demolieron las últimas defensas de Esperanza. Escuchar que sus hijos habían sufrido en silencio para proteger sus sentimientos revelaba una dinámica familiar donde el amor había sido distorsionado hasta convertirse en una forma de opresión involuntaria. El doctor Martínez explicó el concepto de parentificación emocional, un fenómeno donde los niños asumen la responsabilidad de proteger los sentimientos de sus padres en lugar de expresar sus propias necesidades. Teodoro y Azucena aprendieron que la felicidad de su madre dependía de su cumplimiento con reglas que los lastimaban, así que eligieron sufrir en silencio. Esta explicación ayudó a Esperanza a comprender que sus hijos habían estado actuando con una madurez emocional que ella había sido incapaz de mostrar. Habían sacrificado su bienestar para preservar la estabilidad familiar, una inversión de roles que revelaba cuán profundamente había alterado la dinámica natural de protección parental. Durante las sesiones de terapia nutricional, la especialista introdujo a la familia al concepto de alimentación intuitiva, la idea de que los cuerpos sanos naturalmente regulan el hambre y la saciedad cuando no son interferidos por restricciones externas extremas. «Los niños nacen sabiendo cuánto necesitan comer», explicaba la nutricionista mientras observaba a Azucena experimentar con diferentes alimentos bajo supervisión médica. «El problema surge cuando los adultos imponen reglas que contradicen las señales naturales del cuerpo». Para Teodoro, el proceso de reaprender a comer normalmente después de meses de sobrealimentación forzada requería paciencia y comprensión. Su estómago, estirado por el exceso constante, necesitaba tiempo para readaptarse a porciones apropiadas. «Es como reenseñar a tu cuerpo a confiar en sus propias señales», le explicaba el médico. Evaristo asumió un papel más activo en el proceso de recuperación, tomando una licencia temporal de sus viajes comerciales para estar presente durante esta fase crítica. Su perspectiva exterior a la dinámica obsesiva que se había desarrollado en su ausencia proporcionó un punto de referencia valioso para toda la familia. «Cuando veo fotos de los niños de hace un año, me doy cuenta de que ya eran perfectos tal como eran», reflexionó Evaristo durante una sesión familiar. No necesitaban ser mejorados o optimizados, necesitaban ser amados y apoyados en sus propios intereses y a su propio ritmo. La comunidad de Cuenca también se movilizó para apoyar a la familia durante su periodo de recuperación. Doña Carmen organizó un sistema rotativo de comidas caseras saludables para cuando regresaran del hospital, mientras que el entrenador de natación de Teodoro se educó sobre nutrición deportiva apropiada para adolescentes. El fotógrafo que había trabajado con Azucena visitó el hospital para disculparse por no haber insistido más firmemente cuando notó señales de alarma durante su sesión. «Debería haber contactado a servicios sociales inmediatamente», confesó con evidente remordimiento. «Pensé que una conversación sería suficiente, pero debería haber tomado acción más directa».
Estas disculpas y ofertas de apoyo de la comunidad revelaron a Esperanza que su aislamiento había sido autoimpuesto. La red de apoyo había estado disponible todo el tiempo, pero ella había interpretado cualquier interferencia externa como amenaza a su autoridad maternal. Una revelación particularmente impactante llegó cuando el doctor Martínez mostró a la familia estadísticas sobre trastornos alimentarios en adolescentes y las consecuencias a largo plazo de dietas restrictivas extremas durante el desarrollo. Azucena estaba desarrollando patrones de pensamiento y comportamiento que son precursores de anorexia nerviosa, explicó con gravedad. Intervinimos justo a tiempo. Para Teodoro, el diagnóstico incluía riesgo de diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares si el patrón de sobrealimentación hubiera continuado. Su cuerpo estaba comenzando a desarrollar resistencia a la insulina, una condición que puede tener consecuencias permanentes. Estas realidades médicas proporcionaron el contexto científico que Esperanza necesitaba para comprender completamente las consecuencias potenciales de sus acciones. No se trataba de métodos alternativos de entrenamiento, se trataba de prácticas que habían puesto en riesgo real la salud de sus hijos. El séptimo día en el hospital, cuando ambos niños habían mostrado suficiente progreso para considerar el alta médica, el equipo médico presentó un plan de seguimiento que incluía consultas regulares, terapia familiar continua y un programa de educación nutricional para toda la familia. La recuperación física será relativamente rápida si siguen las recomendaciones, explicó el médico principal. Sin embargo, la recuperación emocional y el restablecimiento de patrones alimentarios saludables requerirán meses de trabajo consciente y apoyo profesional. Esperanza aceptó todas las condiciones sin resistencia. El proceso de confrontar la realidad de sus acciones había transformado su perspectiva tan fundamentalmente que ya no podía concebir resistirse a la guía profesional. Su obsesión de control había sido reemplazada por una humildad que reconocía sus limitaciones y la necesidad de ayuda externa. La noche antes del alta hospitalaria, mientras la familia se preparaba para regresar a casa, Esperanza escribió cartas de disculpa para sus hijos, no para aliviar su propia culpa, sino para documentar su reconocimiento completo de los errores que había cometido y su compromiso con el cambio. El regreso a casa marcaría el comienzo de una nueva fase, la reconstrucción de una vida familiar basada en amor genuino, en lugar de control obsesivo. El regreso a la casa de piedra en Cuenca se sintió como entrar a un lugar completamente diferente, aunque físicamente nada había cambiado. Los espejos que Esperanza había instalado para las prácticas de Azucena ahora reflejaban una realidad distinta, y la cocina que había sido el centro de tanto control obsesivo necesitaba ser reconceptualizada como un espacio de nutrición y reunión familiar. La primera comida en casa fue supervisada por una nutricionista que visitaba semanalmente como parte del programa de seguimiento. La mesa de madera tallada, herencia familiar que había sido testigo de tantas cenas tensas durante los últimos meses, se convirtió nuevamente en un lugar de conversación y conexión. Hoy vamos a preparar una comida equilibrada todos juntos, anunció la nutricionista mientras desplegaba ingredientes frescos que había traído del mercado local. Teodoro y Azucena van a ayudar a decidir qué y cuánto quieren comer, mientras ustedes, como padres, proporcionan opciones saludables y apoyo emocional. El proceso de cocinar juntos reveló cuánto habían extrañado los niños la participación activa en las decisiones alimentarias. Azucena eligió preparar una ensalada mixta con aceite de oliva conquistense, mientras Teodoro optó por ayudar con un guiso de legumbres que proporcionaría proteínas sin sobrecargar su sistema digestivo en recuperación. ¿Puedo poner tanto aceite como quiera en mi ensalada?, preguntó Azucena, con una cautela que revelaba meses de restricciones. La nutricionista asintió, explicando que las grasas saludables como el aceite de oliva eran esenciales para su recuperación y desarrollo. Evaristo observaba estos intercambios con una mezcla de alivio y tristeza, comprendiendo cuánto trauma alimentario habían experimentado sus hijos en su ausencia. Antes, solíamos cocinar juntos los domingos, recordó con nostalgia. Los niños
Siempre querían ayudar y probar los ingredientes mientras cocinábamos. La recuperación de estas tradiciones familiares simples se convirtió en parte integral del proceso de sanación. El doctor Martínez había explicado que reconstruir asociaciones positivas con la comida requería crear nuevas experiencias que contrarrestaran los meses de restricción y control. Durante las primeras semanas en casa, Esperanza luchó con impulsos de controlar las porciones y monitorear cada bocado de sus hijos. La terapia individual que había comenzado la ayudaba a identificar estos impulsos y desarrollar estrategias para redirigir su energía hacia formas más saludables de expresar amor maternal. Mi instinto sigue siendo querer controlar todo lo que comen, confesó durante una sesión de terapia. Veo a Azucena comiendo pan con aceite y una parte de mí quiere decirle que es demasiado, aunque sé racionalmente que necesita las calorías. El terapeuta le ayudó a comprender que estos impulsos eran normales después de meses de comportamiento obsesivo, pero que reconocerlos era el primer paso para no actuar sobre ellos. La recuperación incluye tolerar la ansiedad que surge cuando no controlas y confiar en que tus hijos pueden tomar decisiones apropiadas para sus propios cuerpos. Los cambios físicos en ambos niños fueron evidentes después del primer mes en casa. Azucena había ganado peso de manera gradual y saludable y su energía había retornado notablemente. Su cabello, que se había vuelto opaco durante los meses de restricción, comenzó a recuperar su brillo natural. Teodoro experimentó el proceso inverso, perdiendo el peso excesivo que había ganado durante los meses de sobrealimentación forzada. Su rendimiento en la piscina mejoró dramáticamente cuando regresó a entrenamientos apropiados para su edad, supervisados por un entrenador que había sido educado sobre nutrición deportiva saludable. Es increíble lo rápido que mi cuerpo está recordando cómo sentirse normal, comentó Teodoro durante una cena familiar. Ya no me duele el estómago todo el tiempo y nadar se siente divertido otra vez en lugar de ser una obligación. Las sesiones de terapia familiar revelaron cuánto habían extrañado los niños la versión de su madre anterior a la obsesión. Antes eras más divertida, le dijo Azucena a Esperanza durante una sesión particularmente honesta. Solías reírte más y preocuparte menos por todo lo que hacíamos. Esta observación ayudó a Esperanza a comprender que su transformación hacia el control obsesivo había afectado no solo las decisiones alimentarias, sino toda su personalidad y capacidad de disfrutar la maternidad. La presión constante que había impuesto sobre sus hijos había sido igualmente agotadora para ella. La comunidad de Cuenca gradualmente readmitió a la familia en sus ritmos sociales normales. Las invitaciones a comidas familiares, que habían cesado durante los meses de aislamiento autoimpuesto, comenzaron a llegar nuevamente. Estas interacciones sociales proporcionaron oportunidades para que los niños experimentaran la alimentación normal en contextos diferentes. Doña Carmen se convirtió en una aliada especial en el proceso de recuperación, ofreciendo su experiencia como cocinera escolar para preparar meriendas equilibradas que Azucena pudiera disfrutar sin ansiedad. La comida debe ser celebración y nutrición, no castigo o premio, le recordaba a Esperanza cuando la veía luchando con viejos hábitos. Un momento particularmente significativo llegó cuando Azucena pidió aprender a cocinar algunas de las recetas tradicionales familiares que había estado observando desde la distancia durante meses. «Quiero saber cómo hacer el gazpacho de la abuela», anunció una tarde. «Y también quiero aprender a hacer pan como doña Carmen». Esta petición representó un paso importante en la recuperación de Azucena. El deseo de participar activamente en la preparación de alimentos en lugar de verlos como enemigos a ser evitados. Esperanza se emocionó hasta las lágrimas al ver a su hija amasar pan por primera vez, recordando cuando ella misma había aprendido esas mismas recetas de su propia madre. El programa de seguimiento médico mostró progreso consistente en ambos niños después de 2 meses en casa. Los análisis de sangre de Azucena revelaron mejoras en su estado nutricional, mientras que los indicadores digestivos de Teodoro habían retornado a rangos normales. «Están respondiendo extraordinariamente bien al tratamiento», explicó el médico durante una consulta de seguimiento. Sin embargo,
Es importante mantener la vigilancia y el apoyo profesional durante al menos un año para asegurar que los patrones saludables se establezcan permanentemente. El primer desafío significativo llegó cuando ambos niños expresaron interés en retomar actividades competitivas. Teodoro quería volver a las competiciones de natación y Azucena mencionó que extrañaba la fotografía de modas, aunque en un contexto muy diferente al que había experimentado. Queremos asegurarnos de que sus intereses en estas actividades surjan de motivación genuina, no de presión para cumplir expectativas parentales, explicó el Dr. Martínez durante una sesión familiar dedicada a este tema. El proceso de distinguir entre los deseos auténticos de los niños y las proyecciones de esperanza requirió conversaciones profundas y honestas sobre motivación, expectativas y el significado real del éxito. Esta exploración marcaría el comienzo de una nueva fase en la recuperación familiar. Aprender a apoyar las pasiones genuinas de los niños sin imponer obsesiones adultas. 6 meses después de la hospitalización, la casa de los Montemayor había recuperado un ritmo que equilibraba estructura saludable con flexibilidad apropiada. Las comidas familiares se habían convertido nuevamente en momentos de conexión y conversación, libres de la tensión que había caracterizado los meses de régimen extremo. Esperanza había aprendido a canalizar su energía maternal hacia formas de apoyo que empoderaban a sus hijos en lugar de controlarlos. Participaba activamente en sus intereses, asistiendo a entrenamientos de natación de Teodoro y sesiones de fotografía artística de Azucena, pero como espectadora solidaria, no como directora obsesiva. La diferencia es que ahora pregunto qué necesitan en lugar de decidir qué deberían querer, reflexionó Esperanza durante una de sus últimas sesiones de terapia individual. Y he aprendido que muchas veces lo que necesitan es simplemente que confíe en ellos. Teodoro había retornado a las competiciones de natación con un enfoque completamente diferente. Su rendimiento había mejorado significativamente cuando el deporte regresó a ser una actividad que disfrutaba, en lugar de una obligación que cumplía para satisfacer expectativas maternas. Nado porque me encanta estar en el agua, explicaba a sus compañeros de equipo. Ganar es divertido, pero no es lo más importante. Azucena desarrolló un interés en la fotografía artística y el diseño, campos que le permitían explorar creatividad visual sin la presión de conformar su cuerpo a estándares externos. Me gusta estar detrás de la cámara tanto como delante, describía su nueva pasión. Puedo crear belleza sin tener que ser la belleza. El programa de terapia familiar había evolucionado hacia sesiones mensuales de mantenimiento que se enfocaban en prevenir recaídas y fortalecer patrones de comunicación saludable. El Dr. Martínez observaba con satisfacción cómo la familia había desarrollado herramientas para abordar conflictos y tomar decisiones de manera colaborativa. Han creado un modelo de familia que equilibra apoyo parental con autonomía infantil, comentaba el terapeuta. Los niños saben que pueden contar con ustedes para apoyo, pero también saben que confían en su capacidad de tomar buenas decisiones. Evaristo había reestructurado su trabajo para mantener mayor presencia en casa, reconociendo que su ausencia había contribuido inadvertidamente al desarrollo de la dinámica obsesiva. Mi trabajo es importante, pero nada es más importante que estar presente para mi familia. Había decidido después de reflexionar sobre los eventos del año anterior. Un momento de particular significado llegó durante las festividades navideñas, cuando la familia organizó una cena donde cada miembro contribuyó con un plato especial. Azucena preparó una ensalada artística que combinaba tradición castellana con presentación creativa, mientras Teodoro sorprendió a todos con un postre que había aprendido a hacer en sus clases